En retrospectiva, deberíamos haber sabido que no debíamos atacar su colonia. Pero, ¿cómo se suponía que lo supiéramos? Se suponía que los humanos eran seres blandos y frágiles, pero mamíferos primitivos con delirios de grandeza. Eso decían todos nuestros informes de inteligencia. Oye. Informes de inteligencia. Menudo chiste. Me llamo Zerg Tarlok, historiador militar jefe del dominio dracariano. Y escribo este relato como advertencia para cualquier especie lo suficientemente insensata como para subestimar a los humanos, especialmente a un humano en particular. A la que llamaron la Heraldo. Su verdadero nombre era Mira Kovac. La vi por primera vez a través de las cámaras de vigilancia tras nuestro asalto inicial al asentamiento humano. De Próxima B. No es que lo llamáramos así. Para nosotros, era el puesto de avanzada 9. Una ubicación estratégica que necesitábamos para nuestra expansión. Los humanos simplemente estorbaban. ¿Estas criaturas construyeron esta colonia en menos de 10 años?, preguntó el comandante Vex, con las mandíbulas chasqueando con incredulidad mientras observábamos su infraestructura desde la órbita. Imposible. No imposible, señor. Simplemente inesperado, respondió el teniente Drannach, nuestro oficial de inteligencia. Pobre Drannach. Siempre tan cauteloso. Quizás si lo hubiéramos escuchado con más atención. Sus defensas son mínimas, continuó Vex, con 6 ojos parpadeando a la vez mientras estudiaba los escáneres. Patético, la verdad. Unos cuantos cañones de pulso, algunos escudos atmosféricos. Nada que nuestros buques de guerra no puedan manejar. Señor, ¿me permite hablar libremente? La voz de Drannach tembló ligeramente. Recuerdo haberlo notado y pensar que estaba exagerando. De acuerdo, pero que sea rápido. Los equipos de asalto están listos. Nuestros perfiles psicológicos sugieren que los humanos son tenaces cuando se les acorrala. Quizás deberíamos considerar la diplomacia. ¿Diplomacia? Rugió Vex, golpeando la consola de mando con su garra blindada. El director supremo quiere asegurar este sistema en 3 ciclos. No tenemos tiempo para la diplomacia con los primitivos. Y punto. La decisión estaba tomada. 26 buques de guerra contra una pequeña colonia humana. Debería haber sido una masacre. Bueno, lo fue. No fue el tipo que esperábamos. El bombardeo inicial se desarrolló según lo previsto. Nuestros barcos destrozaron sus precarias defensas como si no estuvieran allí. Los cañones de plasma redujeron sus estructuras externas a escoria fundida. Los humanos intentaron contraatacar, hay que reconocerles el mérito, pero sus armas eran incapaces de resistir. Informe de estado, exigió Vex, con las mandíbulas crispándose de placer mientras las pantallas mostraban explosiones que florecían sobre la superficie de la colonia. Señor, su red defensiva ha caído. Los escudos atmosféricos están fallando. Se estima que las bajas civiles son del 60% y siguen aumentando, informó el oficial táctico Gruen. Excelente. Preparen las fuerzas terrestres para el despliegue. Quiero que reúnan a los supervivientes para procesarlos. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una transmisión interrumpió nuestras comunicaciones, mostrando en cada pantalla del centro de mando un rostro humano, femenino según sus estándares de dimorfismo. Cabello oscuro recogido hacia atrás, sus ojos reflejaban las llamas que ardían a su alrededor. Tras ella, reinaba el caos mientras los colonos huían de los edificios en llamas. ¿Quién autorizó esta transmisión?, preguntó Vex. Nadie, señor, tartamudeó el oficial de comunicaciones. Ella pirateó nuestra red. La mujer en pantalla no gritaba ni suplicaba como esperábamos. No, estaba extrañamente tranquila. Le manaba sangre de un corte en la frente, pero ella no parecía darse cuenta. Me llamo Mira Kovac, jefa de seguridad de la colonia Nuevo Horizonte, dijo con voz firme a pesar de las explosiones a sus espaldas. A quien quiera que esté al mando de este ataque, recuerden mi cara. Recuerden mi nombre. Porque seré lo último que veas. Vex se rió. De verdad se rió. Qué bravuconería de una especie en extinción. Corte la transmisión. No puedo, señor. Nos ha excluido de nuestros propios sistemas. Mira continuó. Has matado a mi esposo, a mi hija,
a todos mis seres queridos, así que no tengo nada que perder. Y eso me hace muy, muy peligrosa. Se acercó a la cámara. Nos vemos pronto, pero la transmisión se cortó. Varios oficiales charlaban nerviosamente entre ellos. Tonterías. Amenazas vacías. Declaró Vex. Seguimos con el asalto. Quiero asegurar esa colonia en 1 hora. Ojalá pudiera decir que me opuse. Que vi lo que se avecinaba. Pero fui tan arrogante como los demás. Todos lo estábamos. Comenzó el asalto terrestre. 10.000 guerreros dracarianos de élite, los mejores soldados de 3 galaxias, descendieron sobre lo que quedaba de la colonia humana. Desde nuestra nave de mando, observamos a través de las cámaras de sus cascos cómo avanzaban entre las ruinas humeantes. Mínima resistencia, informó el comandante de Tierra Plek. La mayoría de los supervivientes se esconden en búnkeres subterráneos. Los estamos expulsando ahora. Excelente, ronroneó Vex. Que las naves de procesamiento se preparen para... Señor, se detectó un pico de energía en la central eléctrica de la colonia. Oficial del sensor interrumpido. Las antenas del Krill tiemblan alarmadas. ¿Qué? Es imposible. Destruimos su reactor. No, señor, lo dañamos. Pero las lecturas indican... Espere. Esto no puede ser correcto. Hable, oficial. Señor, están sobrecargando el núcleo del reactor. A los niveles actuales, la explosión destruirá todo en un radio de 50 kilómetros. El exoesqueleto de Vex palideció. Ordenó a todas las fuerzas terrestres que evacuaran de inmediato. Pero era demasiado tarde. A través de las cámaras de los cascos, los vimos, docenas de humanos emergiendo de sus escondites, atacando a nuestros soldados con armas primitivas pero efectivas. No huyeron del reactor, sino que impidieron que nuestras fuerzas escaparan, sacrificándose para asegurar que nuestras tropas no pudieran retirarse. Y a través de una cámara de casco, la vi de nuevo, Mira Kovac, ensangrentada y blandiendo una especie de lanzallamas improvisado, liderando el contraataque. La cámara se acercó al soldado dracariano caído. Te dije que nos veríamos pronto, dijo con una voz aterradoramente tranquila. Luego señaló hacia arriba, hacia nuestras naves en órbita. La próxima vez iré allí. La señal se cortó al detonar el reactor. La explosión fue magnífica, pero a la vez aterradora. Un destello cegador que consumió a toda nuestra fuerza terrestre y lo que quedaba de la colonia. La onda expansiva dañó 3 de nuestras naves en órbita baja. ¿Bajas?, preguntó Vex con una voz inusualmente baja. Todas las fuerzas terrestres perdidas, señor. Tasa de mortalidad total, 100%. 10.000 guerreros de élite. Desaparecidos. Junto con todos los colonos humanos restantes. O eso creíamos. Empiecen a buscar supervivientes, ordenó Vex tras un largo silencio. Señor, los escaneos preliminares indican que una pequeña nave fue lanzada desde el otro extremo de la colonia justo antes de la detonación. Parece haber sorteado nuestro bloqueo durante la explosión. ¿Qué? Encuéntrenla. Rastrearlo. Quiero que lo destruyan de inmediato. Pero la nave desapareció, perdida entre los escombros y la radiación de la explosión. Una nave diminuta, apenas lo suficientemente grande para un humano. Deberíamos haber buscado esa nave por toda la galaxia. Deberíamos haber dedicado todos nuestros recursos a encontrarla. Pero el comandante Vex, preocupado por informar al director supremo de una pérdida tan catastrófica de fuerzas terrestres, decidió declarar la misión un éxito. Después de todo, la colonia fue destruida. Objetivo estratégico logrado. La cápsula de escape fue descartada por irrelevante. Un solo humano no representaba ninguna amenaza para el poderoso dominio dracariano. Regresamos a casa como héroes conquistadores. El comandante Vex fue ascendido a almirante de flota. El director supremo se mostró satisfecho con nuestra rápida eliminación de la presencia humana en el sistema Próxima, y durante 6 meses, todo marchó bien. Entonces comenzaron los ataques. Al principio, solo se trataba de filtraciones de inteligencia. Información clasificada aparecía en redes públicas. Los protocolos de seguridad fallan sin motivo aparente.
Las comunicaciones militares sufren interrupciones misteriosas. Molesto, pero no amenazante. Probablemente solo fallas del sistema, dijeron los técnicos. Nada de qué preocuparse. Entonces, los barcos de suministro empezaron a desaparecer. Al principio, solo unos pocos en rutas remotas. Luego, con mayor frecuencia en las principales rutas marítimas, siempre sin llamadas de socorro. Simplemente desaparecieron. Cuando finalmente captamos imágenes de vigilancia de una estación espacial cerca de una de las desapariciones, nadie podía creer lo que veíamos. Era una sola nave, pequeña y rápida, con tecnología que parecía improvisada a partir de múltiples fuentes. Al parecer, disparaba extraños pulsos de energía que inutilizaban el muelle de nuestra nave y partían minutos después. La tripulación sería encontrada con vida, pero en un estado de inconsciencia que nuestros equipos médicos no podrían explicar. ¿Y pintado en el costado de esta nave? 2 palabras en lenguaje humano, ¿me recuerdan? El almirante Bex se negó a relacionarlo. Coincidencia, insistió. Alguna otra especie debe haber encontrado restos humanos y está usando su escritura para confundirnos. Pero yo lo sabía. En lo más profundo de mi ser, lo sabía. 3 meses después de estos ataques, una instalación de investigación militar de alta seguridad fue violada. No solo violada, sino completamente infiltrada. El intruso atravesó nuestros sistemas de seguridad más avanzados como si no existieran. Escáneres de ADN eludidos, bloqueos de retina, patrones neuronales, todo. Las imágenes de seguridad mostraban una figura con una extraña armadura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, moviéndose con determinación, sin prisas, incapacitando a los guardias con algún tipo de arma sónica que los dejaba vivos, pero incapacitados. El intruso descargó toda nuestra base de datos de armas, la ubicación de todas nuestras instalaciones militares, los códigos de comando de nuestros sistemas defensivos, todo. Y entonces, en lugar de escabullirse, caminaron tranquilamente hasta el atrio central de la instalación y se quitaron el casco. Mira Kovacs miraba directamente a la cámara de seguridad. Ahora era una soldado con una cicatriz que le recorría el lado izquierdo de la cara. Sus ojos eran diferentes, no solo en el color, que de alguna manera había cambiado de marrón a un azul eléctrico antinatural, sino también en su expresión. Ya no había nada humano en esa mirada. Almirante Bex, dijo, sabiendo de alguna manera que él vería la grabación. Te hice una promesa. Ahora me lo quedo. Colocó un pequeño dispositivo en el suelo, se puso el casco y salió. Para cuando llegaron las fuerzas de seguridad, ya se había ido. El dispositivo estaba en su colonia. Sus nombres, sus hogares, sus familias. Un mensaje inconfundible. Sé quién eres. Sé dónde encontrarte. El director supremo finalmente se dio cuenta. Se convocaron reuniones de emergencia. Se reforzaron los protocolos de seguridad. El almirante Bex fue interrogado extensamente sobre el ataque a la colonia humana. ¿Por qué no había reportado la cápsula de escape? ¿Por qué había desestimado la amenaza? Es un solo humano. Insistió. Uno contra todo nuestro ejército. ¿Qué podía hacer? Lo supimos 2 semanas después, cuando 3 de nuestros principales astilleros militares explotaron simultáneamente. Miles de muertos. Miles de millones en daños. La producción se retrasó años. En cada sitio, aparecía el mismo mensaje en todas las pantallas de ordenador supervivientes. Esto es para New Horizon. Esto es para mi familia. Apenas estoy empezando. El director supremo personalmente despojó a Bex de su rango y nombró al comandante de flota Trask para dar caza a esta amenaza humana. Trask, a diferencia de Bex, no subestimó a Mira Kovac. La estudió, analizó sus ataques e intentó predecir sus movimientos. No está trabajando sola, anunció Trask durante una sesión informativa de alto nivel a la que asistí. El patrón de ataques, el nivel de información que tiene sobre nuestras operaciones, cuenta con ayuda. Imposible, dijo el ministro de Seguridad Interior, Klax. Ninguna especie se atrevería a aliarse contra el dominio. Aliarse no, aclaró Trask. Está reclutando. Nuestra información sugiere que está reuniendo mercenarios, marginados, cualquiera que nos guarde rencor. Y les ofrece algo valioso a cambio.
¿Qué podría ofrecer un humano solitario?, preguntó alguien. Las mandíbulas de Trask chasquearon sombríamente. Nuestra tecnología. Los datos que robó. Los está intercambiando por lealtad, por naves, por armas. La sala quedó en silencio mientras asimilaba las implicaciones. Está formando un ejército, dije, comprendiendo por fin. Trask asintió lentamente. No solo un ejército. Una revolución. Como para confirmar sus palabras, nuestro sistema de comunicaciones de emergencia se activó. En todas las pantallas de la sala, en todos los edificios gubernamentales de la capital, apareció el rostro de Mira Kovac. Se veía diferente otra vez. Los implantes mecánicos eran visibles alrededor de sus ojos y en las sienes. Su apariencia, antes humana, se transformaba en algo diferente. Pueblo del dominio dracariano, comenzó, y su voz resonó en los pasillos de poder de nuestro mundo. Sus líderes les mintieron. Les dijeron que el ataque a la colonia Nuevo Horizonte fue una gloriosa victoria contra un enemigo amenazante. ¿La verdad? Fue una masacre de civiles. Familias. Niños. A su lado, empezaron a aparecer imágenes. Imágenes de vigilancia del ataque, que mostraban la colonia antes de nuestro bombardeo. Tranquilo. Prosperando. Luego la devastación. No soy terrorista, continuó. Soy la justicia. Tu gobierno destruyó todo lo que amaba. Así que les quitaré todo lo que aman. Empezando ahora. Retraso. La transmisión se cortó justo cuando nuestras alarmas de defensa planetaria empezaron a sonar. En nuestros telescopios, detectamos una flota de naves emergiendo del hiperespacio. Una armada improvisada de diferentes diseños, orígenes diversos, unida bajo una misma bandera, la simple imagen de un fénix resurgiendo de sus cenizas. ¿Y en el centro de esta flota? Una nave enorme, como nunca antes habíamos visto. Mitad dracariana, mitad humana, mitad algo completamente distinto. En su casco, en letras gigantes visibles incluso desde la superficie del planeta, Nuevo Horizonte. El segundo ataque había comenzado, y Mira Kovac lo lideraba. Pánico. Pánico puro y duro. Eso fue lo que se apoderó de nuestra capital cuando la flota de Mira Kovac descendió sobre nosotros. Como lograron burlar nuestros sistemas de alerta temprana, gritó el ministro de Defensa Grax, escupiendo saliva. No los lograron, explicó el comandante de flota atrás con gravedad. Los desactivaron. Completamente. Usando nuestros propios códigos de comando. La sala quedó en silencio. Las implicaciones eran asombrosas. Ningún enemigo había penetrado jamás el espacio dracariano, y mucho menos llegado a nuestro planeta. Activen la red de escudos planetarios, ordenó el director supremo, con su habitual compostura quebrándose. Lo estamos intentando, señor, respondió el oficial de sistemas. Pero la red no responde. Creo que la han reprogramado. En la pantalla principal, vimos cómo la flota de Mira formaba un bloqueo perfecto alrededor de nuestro mundo. No atacaban, todavía no. Solo esperaban, burlándose de nosotros con nuestra propia impotencia. Póngame con el almirante Vex, exigió el director supremo. Un ayudante nervioso se acercó. Señor, el exalmirante Vex fue encontrado muerto en su residencia hace 30 minutos. Las imágenes de seguridad muestran a una figura que coincide con la descripción del humano entrando en sus aposentos anoche. Llevaba en nuestro planeta, caminando entre nosotros. ¿Cuánto tiempo? El sistema de comunicación volvió a la vida, con todos los canales transmitiendo simultáneamente. Pueblo de Dracca, la voz de Mira resonó por toda la capital. Su gobierno tiene 2 horas para entregar a los responsables de la masacre de Nuevo Horizonte. Si cumplen, perdonaré la vida a su población civil. Si no... ¡Guau! Absurdo. No negociamos con terroristas, ni lanzamos todas las naves disponibles, ni desplegamos todos los cazas. Quiero que esa flota sea destruida. Lo que siguió fue la batalla más desigual de la historia dracariana. Nuestras naves, el orgullo de nuestro ejército, ni siquiera pudieron acercarse a la flota de Meera. Una especie de campo de energía desactivó sus sistemas en cuanto se acercaron. Los cazas cayeron del cielo como insectos muertos.
Las armas terrestres fallaron o atacaron a sus operadores. ¿Cómo es posible?, susurró la ministra Grax. Es como si conociera cada punto débil de nuestros sistemas de defensa. Porque sí, respondí, comprendiendo finalmente el alcance de su preparación. La filtración de datos en el Centro de Investigación Militar. No solo robó información sobre nuestras armas. Aprendió a controlarlos. Pasaron 2 horas. No se ofreció ninguna rendición. La voz de Meera regresó, pero diferente esta vez. Más fría, casi mecánica. Se acabó el tiempo. Tomaste tu decisión. Su nave insignia, la gigantesca New Horizon, comenzó a descender directamente hacia el distrito gubernamental. Naves más pequeñas se desplegaron por la capital, situándose sobre instalaciones militares clave. Aún así, no se dispararon armas. Están aterrizando, informó un oficial táctico. Fuerzas terrestres desplegándose desde varios buques. ¿Cuántos?, preguntó Trask. Los sensores indican aproximadamente 500 combatientes. ¿500? El director supremo rió, con alivio inundando su voz. ¿Contra nuestra fuerza de defensa planetaria de millones? Esto es un suicidio. Pero Trask no se reía. Señor, estas lecturas no son soldados cualquiera. Muestran rastros biológicos de al menos 20 especies diferentes. ¿Y sus armas? Las primeras explosiones sacudieron el complejo gubernamental antes de que pudiera terminar. No por bombardeo orbital, sino desde el interior de nuestros edificios más seguros. De alguna manera, ya se habían infiltrado en nuestras defensas. Evacúen al director supremo. Trask ordenó llevarlo al búnker de emergencia. Las fuerzas de seguridad rodearon al director supremo, llevándolo a toda prisa por pasadizos ocultos diseñados precisamente para este escenario. Los seguí, más por miedo que por deber. Tras nosotros, el sonido de la batalla se acercaba. El búnker de emergencia era el lugar más seguro del planeta. Enterrado a kilómetros de profundidad, protegido por capas de escudos de energía accesibles solo a través de un único hueco de ascensor fuertemente custodiado. Ningún enemigo podría alcanzarlo. Mientras el ascensor descendía, transportando al director supremo, sus asesores clave y su equipo de seguridad, sentí un alivio momentáneo. Al menos sobreviviríamos a este asalto inesperado. Las puertas se abrieron a la antecámara del búnker. 20 guardias de élite estaban firmes, dando la bienvenida a su líder a un lugar seguro. Excepto que algo andaba mal. Sus posturas eran demasiado rígidas. Sus ojos estaban vacíos. Bienvenidos a mi nuevo centro de mando, dijo una voz tras los guardias. Se separaron al unísono, revelando a Mira Kovacs sentada tranquilamente en la silla del director supremo. Había cambiado aún más desde las grabaciones de seguridad, mejoras cibernéticas visibles en su mandíbula, ese brillo azul antinatural en sus ojos más pronunciado, y llevaba una armadura que parecía cambiar de color, adaptándose a la luz. ¿Cómo?, exclamó el director supremo. ¿Cómo llegué aquí antes que tú? Mira sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Llevo aquí días. Tus guardias han estado bajo mi control desde ayer. Se tocó un pequeño dispositivo en la sien, tecnología de anulación estéril. Fascinante. Sus científicos lo estaban desarrollando para usarlo contra poblaciones enemigas. Irónico, ¿verdad? El equipo de seguridad del director supremo de repente nos atacó en lugar de protegernos. Por favor, siéntense, señaló Mira señalando las sillas alrededor de la mesa de mando. Tenemos mucho que discutir. El director supremo, quizás por primera vez en su larga vida, se encontró sin opciones. Se sentó. Todos lo hicimos. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Justicia, respondió ella simplemente. Pero no como crees. Se puso de pie, rodeando la mesa lentamente. Podría matarlos a todos. Sería fácil. Incluso satisfactorio. Pero entonces no sería mejor que tú. Estamos en guerra, dijo el director supremo con frialdad, pues el ataque a la colonia humana era una acción militar necesaria. Mira rió, un sonido áspero y carente de humor. ¿Necesario? Masacraron civiles. Niños. Mi hija tenía 6 años. Fueron daños colaterales lamentables,
pero la temperatura en la habitación pareció bajar. La expresión de Mira se endureció, pero mantuvo esa calma desconcertante. Déjenme contarles lo que sucedió después de su necesaria intervención militar, dijo. Cuando el reactor estaba a punto de explotar, metí el cuerpo de mi hija en una cápsula de escape. Planeaba morir con la colonia, unirme a mi esposo y al resto de nuestra gente. Pero en el último segundo, mi amigo Thomas me agarró y me arrojó a la cápsula. La lanzó a distancia mientras el reactor detonaba. Dejó de caminar, con la mirada perdida. Vagué a la deriva durante semanas, con la comida escaseando y los sistemas de aire fallando. El cuerpo de mi hija se conservó en la unidad criogénica de la cápsula porque no soportaba expulsarla al espacio. La sala quedó en silencio, todos absortos en su historia. Me rescató una nave de investigación vexilliana. No se suponía que estuvieran en ese sistema, su bloqueo había advertido a todas las naves que se alejaran. Pero los vexillianos, con su biotecnología avanzada y su notoria indiferencia por la política interespecies, nunca pudieron resistir la curiosidad de explicar cómo había sobrevivido. Me salvaron la vida y reconstruyeron partes de mí dañadas por la radiación. Y cuando supieron lo que le pasó a Nuevo Horizonte, se quedaron atónitos. Al parecer, no todos en la galaxia aprueban las masacres de civiles. Los vexillianos llevan mucho tiempo causando problemas, gruñó el ministro de Defensa Grax. Su interferencia en los asuntos del dominio es, cállate, dijo Mira en voz baja, y Grax guardó silencio al instante, como si no pudiera seguir hablando. ¿Otra anulación neuronal? Los vexillianos me dieron una opción. Podrían curarme, darme una nueva identidad, ayudarme a construir una nueva vida lejos del espacio dracariano. O podrían ayudarme a obtener justicia. Al atacar nuestro planeta natal, preguntó el director supremo con incredulidad. Esto no es justicia. Es venganza. No, respondió Mira. Esto no es el ataque. Es la negociación. Presionó un botón en su dispositivo de muñeca y la pantalla principal del búnker se activó, mostrando una transmisión en vivo de su flota en órbita. Pero ahora las naves estaban abriendo lo que parecían ser bahías de carga. ¿Sabes qué hacía mi gente en New Horizon?, preguntó. Éramos terraformadores, especialistas en adaptación planetaria. Sus informes de inteligencia probablemente le indicaron eso. Lo que no le dijeron es en qué estábamos trabajando cuando atacaron. La cámara enfocó el zoom sobre las bodegas de carga abiertas, revelando miles de pequeños objetos cilíndricos. Explicó que los nanitos atmosféricos podrían diseñarse para transformar atmósferas tóxicas en respirables. Mi esposo dirigió el equipo de investigación. Un trabajo brillante. Revolucionario. Sentí un escalofrío al empezar a comprender. Con algunas modificaciones, continuó, estos nanitos pueden hacer lo contrario, transformar la atmósfera respirable en gas tóxico. Un solo bote mataría a todos los habitantes de una ciudad. Tengo suficiente para cubrir todo tu planeta. ¿Cometerías genocidio? El director supremo jadeó. ¿Matar a miles de millones de inocentes? Lamentable daño colateral, respondió con frialdad, replicándole con frialdad. El comandante de flota Trask se inclinó hacia adelante. Si los hubieras liberado, ya lo habrías hecho. ¿Qué quieres realmente? Un destello de respeto cruzó el rostro de Mira. Por fin, alguien que entiende de negociación. Tiene razón, comandante. No quiero genocidio. Quiero un cambio. Activó una pantalla holográfica que mostraba un documento. Este es un tratado de paz. Establece un territorio humano independiente en lo que llaman el Sistema Próxima. Compromete al dominio dracariano a pagar reparaciones por Nuevo Horizonte. Y, lo más importante, transforma su gobierno de un régimen militar a una democracia civil. El director supremo rió. Absurdo. El dominio ha gobernado con fuerza durante 10.000 años. Nuestra gente no lo aceptaría. Tu gente ya lo está aceptando, interrumpió Mira, cambiando la pantalla a las transmisiones de noticias de todo el planeta. Multitudes en las calles. Edificios gubernamentales ocupados no por sus soldados, sino por civiles dracarianos. Mientras te escondías en tu búnker, he estado difundiendo la verdad, los registros sin editar del ataque a Nuevo Horizonte. Los archivos secretos que muestran cuántas otras especies has pacificado a lo largo de los siglos.
Tu gente está aprendiendo que su glorioso imperio se basa en atrocidades. Esto es traición, balbuceó el director supremo. No, corrigió Mira. Esto es una revolución. Y ya está ganada. No estaba fanfarroneando. Los informes llegaban a raudales desde todo el dominio, comandantes militares dimitiendo, gobernadores coloniales jurando lealtad al nuevo gobierno provisional, especies sometidas alzándose contra sus señores dracarianos. ¿Cómo?, pregunté, con la curiosidad profesional superando mi miedo. ¿Cómo orquestaron todo esto en tan solo 6 meses? La expresión de Mira se suavizó un poco, le contó al historiador, siempre haciendo las preguntas importantes. Parecía considerar cuánto revelar. Tuve ayuda. De los vexilianos, sí, pero también de dentro de su propio gobierno, gente cansada de la guerra y la opresión sin fin. Traidores, siseó el director supremo. Patriotas, replicó ella. Gente que amaba su civilización lo suficiente como para salvarla de sí misma. Me miró con desconcierto. Documentarás esta transición, historiador Tarlock, y le demostrarás a tu pueblo que esto no es una conquista humana. Es un renacimiento dracariano. Durante las siguientes horas, presencié cómo se desarrollaba la historia en ese búnker. El director supremo, ante la disyuntiva de firmar el tratado o ver su mundo arder, finalmente cedió. El ministro de Defensa Grax y varios extremistas fueron detenidos para ser juzgados por crímenes de guerra. Sorprendentemente, el comandante de flota Trask se comprometió a apoyar al nuevo gobierno. ¿Y Mira Kovac? En cuanto se firmó y verificó el tratado, hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se desplomó. ¡Ah! Una emergencia médica, gritó uno de sus soldados, corriendo a su lado. Más tarde supe que era Thomas, el amigo que la había obligado a subir a la cápsula de escape. La verdad salió a la luz durante su tratamiento. Las mejoras cibernéticas que la hacían tan formidable la estaban matando. La tecnología vexilliana no estaba diseñada para la fisiología humana. Cada día que la usaba le quitaba semanas de vida. Ella lo sabía, me dijo Thomas en privado mientras los médicos vexilianos trabajaban para estabilizarla. Sabía desde el principio que las mejoras acabarían matándola. Pero las necesitaba para lograrlo. ¿Se sacrificó por venganza?, pregunté. No por venganza, me corrigió con firmeza. Por justicia. Y no solo para los humanos. Para todas las especies que el dominio ha oprimido, incluida la tuya. No lo entendía entonces. Se necesitaron años de documentación sobre la transformación de la sociedad dracariana para comprender realmente lo que Mira Kovac había logrado. Sobrevivió, aunque tuvieron que retirarle gran parte de sus mejoras cibernéticas. Sus brillantes ojos azules recuperaron su color marrón natural. La precisión mecánica de sus movimientos dio paso a la fragilidad humana. Se retiró a un pequeño asentamiento establecido en la colonia Nuevo Horizonte, donde supervisó la construcción de un monumento en memoria de los caídos en el ataque. Nuestros caminos se cruzaron 5 años después, cuando visité Nuevo Horizonte para entrevistarla para el registro histórico oficial. La colonia volvía a prosperar, pero diferente. Humanos trabajando junto a vexillanos, refugiados Tarka, incluso algunos dracarianos que habían decidido abandonar el dominio. ¿Valió la pena?, le pregunté mientras estábamos ante el muro conmemorativo donde miles de nombres estaban grabados en piedra. Los nombres de sus hijas y sus maridos eran el centro. ¿Valió la pena qué?, preguntó. Mayor ahora, con canas salpicando su cabello, que antes era oscuro, todo lo que sacrificaste. Los años de tu vida. La persona en la que te convertiste. Guardó silencio un largo rato, mirando los nombres. Lo perdí todo en su primer ataque. Mi familia. Mi humanidad, en cierto modo. ¿Pero el segundo ataque? ¿El que lideré? Me devolvió algo. No solo a mí, sino a todos. Libertad, sugerí. Ella negó con la cabeza. Algo más valioso. Una oportunidad de construir algo mejor que lo anterior. Se giró para mirarme. Tu gente ya no es conquistadora. Son creadores, exploradores, socios. ¿Acaso no vale la pena cualquier sacrificio? No puedo discutir los resultados. La reforma dracariana, como la llaman ahora los historiadores,
Transformó nuestra sociedad de un imperio militar a una federación cooperativa. Nuestra tecnología, antes utilizada principalmente para armas, ahora sirve para sanar, construir y conectar. Las antiguas especies sujetas se sientan en nuestro Consejo de Gobierno en igualdad de condiciones. Todo porque una humana se negó a que su tragedia careciera de importancia. Los registros oficiales mencionan a Mira Kovac como la artífice de la reforma. Algunos relatos particularmente dramáticos la llaman la precursora del cambio. Pero para quienes conocían la verdad de Nuevo Horizonte, tenía un título diferente, la última colona. Termino este relato ahora porque Mira Kovac falleció ayer. Causas naturales, según el informe médico. Tenía 67 años, una edad avanzada para una humana que había sufrido lo que ella sufrió. El asentamiento de Nuevo Horizonte está preparando un funeral de Estado al que asistirán líderes de toda la galaxia, incluido nuestro propio ciudadano principal. Entre sus efectos personales había un mensaje para mí, sabiendo que sería yo quien documentaría su fallecimiento para el registro histórico. Decía simplemente, dile la verdad, historiador. Todo. Lo bueno y lo malo. Para que nadie olvide jamás lo que ocurre cuando los imperios priorizan la conquista sobre la compasión. Y así lo he hecho. Este es el relato sin adornos de cómo una sola humana sometió al poderoso dominio dracariano sin disparar un solo tiro. Cómo transformó su búsqueda de venganza en una revolución que salvó a miles de millones. Cómo lo perdió todo en el primer ataque, pero lideró el segundo y cambió la galaxia para siempre. Recuerda su nombre, Mira Kovac. Recuerda su lección, el verdadero poder no reside en las armas, ni en los ejércitos, ni en el control. El verdadero poder reside en transformar la tragedia. Zerg Tarlok, archivista histórico jefe, Federación de Mundos Libres, anteriormente dominio dracariano.